Dígame. Me faltan fusilis caseros, hermano. De paleta. ¿Cómo te dije? Aquí estamos. ¿Qué se necesita para vivir, don Teo? Lo que más se necesita el alimento. Yo aquí como vivo en el campo, así que me gusta la huerta porque la huerta me da sustento diario. Las papitas, la arvejita, el porotito, el maíz, zapallito, todo eso. Uno tiene que hacerle, pues igual el cilantro, las lechugas, de todo. ¿Y la semilla? ¿De dónde la saca? La semilla ahí, cuando me falta busco por ahí, compro, o a veces hago cambio por ahí. Y por ahí sale la semilla y...
Sírvase nomás. Gracias. Oiga, don Teo, ¿y usted cuando era niño, cómo era acá el entorno? No era más, había más bosque. ¿Había más bosque aquí alrededor? Porque esa pampita que se ve abajo allí, ese no estaba, había ciertos pedacitos, estaba más rayado el bosque, pues había parte que, acá donde está el morrito ese más para acá, el más altito, ese era puro bosque, pues. Había un macal que había, que ahí había un cerquito de madera, había hecho mi papá. Entonces, ese era el colinde, estaba como colinde, no era colinde, pero estaba más o menos como colinde, con mi abuelo ahí. Eso fue antes que pasara la mensura. Ahí los límites eran otros. Sí. Igual allí donde andan las ovejas ahí, atrásito ahí, donde estaba un poquito más alto el terreno, ahí también era puro macal y eso, y por ahí se le colocaba unos palitos atravesados y eso servía de cerco, pues eso era el cerco antiguo. Se le decía colinde, pero no era colinde porque así como estaba el terreno, así iba como tipo cerquito. ¿Y eso cuando vinieron y cambiaron eso, cómo se llama? Que lo dijo recién, que... Colinde. No, vinieron así como a mapear las tierras o cómo fue eso. Sí, con la división de terreno, la mensura. La mensura, eso, ¿usted estaba acá así cuando pasó? ¿Vino gente? ¿Cómo fue eso? Sí, pues vinieron porque se anunció, por, no sé, por radio, no sé de qué forma se anunció. Como 2 años antes se anunció, pues. El año 80, pues tiene que haber sido. Y acá llegaron así entonces como a hacer con mapa y como cuando hicieron la mensura o... Sí, ese andaba, vino un ingeniero, pues vinieron como 2 o 3 parece que serían, pues yo vi 2, alcancé a ver, pues. Porque uno trabajó ahí del puente para acá, pues, y el otro trabajó del puente al otro lado. Entonces ese pidió que había que acompañarlo, pues. Entonces juntaba unas ciertas personas, los que más le agradaba parece. Entonces eso pedía que lo acompañaran porque le andan trayendo los artículos que andaba trayendo. ¿Cómo cambió aquí el terreno de antes y después? Así que hay, como mi papá él ya sabía, entonces tiempo antes ya estaba más o menos pensando, estudiándolo, de qué parte iba a hacer su línea. Ahí se mensuró porque primero mensuraron allí y después mensuraron aquí, después ya fue mensurado en el vecino, y así se fue para arriba. Entonces todo lo que podían hacer en el día hacían, pero después en la tarde no sé a dónde alojaba el caballero ese que andaba mensurando, porque en la tarde bajaba. No sé a dónde alojaba. ¿Y eso era, fue mejor que hicieran esa... Sí, o antes era sí, distinto? sí, fue para mejor, porque antes como no había colinde, entonces cada cual decía, esta parte es mía, decía, y como no había ni un papel ni una cosa, entonces... Así que
ahí no estaba bien, pues, porque como sea la línea tenía que ir derecho, pues así del río al risco. Y como esos tiempos no había ni un papel, así que cada cual decía que esa parte era de él y no. Ahí sería nomás. Sí, era imaginación nomás casi. Así que ahí cuando pasó la mensura ahí ya se dividió, pues. Cada cual dijo yo voy a tocar aquí, entonces ahí donde empezaba a juntar al otro vecino también. Entonces ahí llegaban a juntar que uno decía más allá, el otro más acá, y ahí donde empezaban los alegatos, pues. Nunca estaban conformes con lo que se estaba midiendo. Claro. Entonces aquí mi papá decía que a punta de pelea se corrió para allá porque mi abuelo ese venía a trincar para acá porque quería que aquí pasara el colinde. Entonces mi papá a punta de alegato ahí se fue a poner el punto allá donde está el cerco ahora. Entonces ahí de esa forma se dividió ahí. Entonces después para arriba también, porque los vecinos de arriba vinieron a alegar aquí en el estero ahí, pues, esa agüita que sacamos nosotros aquí para la casa. En esa agüita ahí venían a alegar porque decían que de ahí para allá eran, Era de ellos. sí, era de ellos. Entonces, y ahí mi papá apunte alegato también, así que mi papá se dijo que alegó primero allí, después fue a alegar para allá, para que los vecinos se corrieran más para atrás, para allá, para poder tocar un poquito más de terreno. Porque si hubiera quedado ahí nomás donde decían los vecinos, habríamos tocado otro poquito. Pues. Entonces de esa forma salió poco más terreno. Así que ahí estaban que se agarraban decía, pues. Nosotros como éramos chiquititos no sabíamos nada qué es lo que andaban haciendo los otros. Nada más sabíamos que se estaba mensurando y nada más. ¿Qué les gusta de vivir acá? Nací aquí, y además que me corresponde aquí también es por herencia, así que ahí le estoy porfiando. ¿A dónde estaba su casa antes cuando nació usted? Yo en el corralito de las ovejas, ahí teníamos una ranchita de esas ranchitas antiguas de palos partidos nomás, palos acanalados que se hacía hachas. Y esa era la ruquita que teníamos. Así que, según mis papás, dijeron que ahí nacimos nosotros, al lado del fuego ahí. ¿Qué tal? Igual
igual decían los antiguos que para subir una planta, para bajarle el fruto, había que sacarse los zapatos. A pies pelados había que subir. ¿Y por qué era eso? No sé, así decían los antiguos. Era una creencia que había. Igual la planta que daba por primera vez, decían que una mujer tenía que sacarle los primeros frutos. Entonces ahí decían que la planta se portaba bien y era cargador y daba todos los años, decían, pues. Que también era una creencia antigua. Igual la otra creencia que había que en el invierno, ese día de San Juan, 24 de junio, esa noche había que salir a guasquear los árboles. Guasquear los árboles. A pegarle Sí. varillazos. Sí, pues así como se guasqueaba las personas antes, y que antes las personas los guasqueaban. ¿Cuándo era eso? Antes no hace mucho. Pues. Que ahora que llegaron estas nuevas leyes, ahí que se cambió la cuestión. Pues. Si antes era común ese que los padres guasqueaban los hijos. Nosotros como chicos teníamos la costumbre que apenas pintaba los cerezos nosotros. Se las comía todas. Descuidábamos un poquito, nomás subíamos al tiro a los cerezos. Entonces ese a mi papá no le gustaba, que él quería que la fruta madurara bien, pues cuando esté bien madura ahí había que consumirlo. Y nosotros no, pues. Le gustaba tanto la fruta, así que conforme tiraba a pintar nomás un poquito, ya estábamos metidos en el árbol. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Belisario, ¿Y su mami? María, María. María Guanillanca. María Guadalupe. ¿Y su papi hablaba mapuche? Sí, hablaban, pero después como llegó Pinochet, entonces él como era contrario con el comunismo, entonces decía que ese idioma mapuche era comunista, decía, entonces por eso que mis papás no quitaron esa costumbre de hablar. Entonces que aquí en la casa ellos no conversaban casi, algunas palabras hablaban de idioma, pero así se fue perdiendo, por eso yo no aprendí mucho. ¿Cómo era eso? ¿Por qué cree que pensaban que el mapuche era comunista? Es que Pinochet inventó eso, pues. Ay, no sé por qué, cuál sería el motivo. Por eso decía mi papá que no se podía hablar esa palabra. Y ojalá nadie escuchara que se hablaba en ese idioma. Entonces. Y como Pinochet se puso mañoso, Y aquí de un saquito de manzana, ¿cuántas chichas salen? como 35 litros más o menos. Después usted entierra las chichas, ¿no? Sí, unos pocos, sí, los restos
vas haciendo. Todavía tiene entierro, ¿no? Sí, me queda un poquito. Al rato podríamos desenterrar una para grabar la situación. Digo yo. ¿Cuánto tiempo tiene la chicha enterrada? Para confirmar ahí el. Ese ya lleva casi años porque lo hice a fines de abril. Bueno, vale, sí. Y ahora ya estamos a fines de marzo. Ya como 11 meses ya. Y eso fue su papá que dijo vamos a poner manzana de oro. Sí, es que antes era la costumbre así, donde uno llegaba, cada cual fijaba su partecita donde instalar su lugar donde va a habitar para siempre. Entonces ahí lo primero que hacía la ranchita y ahí empezaba a hacer el movimiento de la quinta, eso era común. Por eso que todos los hogares tenían quinta. Entonces el más alentado, más inteligente, hacía más quinta. Entonces así se mantenía los árboles frutales. Entonces, y esto de la chicha, esto casi siempre así se ha estado moliendo manzana. ¿Y siempre va donde... ¿Se ha dicho acá dónde vamos? No, hasta hace poquito, era como 5 años está la máquina. Antiguamente yo con mi hermana una vuelta allá donde... Fuimos para allá. Sí, donde vivimos allá, fuimos a la casita. De ahí sacamos 2 sacos en carretilla, los fuimos a moler allá a Coñarito. En Coñarito había una máquina que molía. Al final la chupilca como está. Estaba la una tercera. ¿No le serviste una chupita a Don Teo? No, porque Don Teo... No dijeron nada como está la chupilca. Está bueno, está malo. Sí, ¿Y eso del turismo hace cuánto usted ve que cambió la cosa y que empezó a llegar más gente? Ya hace como 20 años ya empezaron ya los turistas a llegar de a poquito, año por año ya. ¿Qué piensa usted del turismo? Turismo es bueno porque quiere ganar algo, hace cualquier cosita inventa cualquier cosa para sacarle provecho y para tener las luquitas para el año, para el invierno. Entonces, yo no estoy en contra del turismo, pero yo por el momento no, aquí donde vivo no estoy como de hacer turismo. No le interesa hacer luquitas por ahí. No, hasta el momento no. Así que por ahí me mantengo tranquilo en esa parte. Tiene para hacer luquitas por otra... Sí, por otro lado ahí me las arreglo de cualquier forma. Que para vivir uno siempre busca la forma como tener algo de ingreso, así que ahí me lo rebusco como se puede. Oye, y aparte de ser campesino, ¿ha trabajado en otra cosa? Vecino, hacía una empresa y una vuelta trabajé en la empresa de
de la luz. ¿De la luz? Sí. ¿Haciendo empalme? Sí, haciendo empalme, sí. Pero después ya mi papá como estaba solo, así que después ya se iba a seguir, pues después mi papá como estaba solo, entonces decía que no tenía quien le ayudara en la casa a hacer las pegas que él tenía que hacer. Así que por ayudarle a él, así que ahí no seguí otra pega. ¿Cómo era la relación con el papá? Sí, tenía sus mañas, pero como yo lo conocía, así que le conocía las mañas. Así que ahí le gastaba paciencia. Así que para poderlo llevar bien, le gastaba paciencia. Así que así vivimos hartos años juntos. Lo acompañé hasta el último. Así que ahora estoy solo haciendo mis pegas. Entonces después en el verano cuando ya llegó mucho turista, entonces eso reclamaron porque estaba llegando mucha chaqueta amarilla en el molino, entonces esas chaquetas entonces eso que la gente no, los turistas reclamaron y al final ya quisieron que la máquina saliera fuera de la ciudad. Entonces por ahí ya salió más para el campo. No, y era plato ahí hasta arriba. Oiga, don Teo, y con el tema, ¿usted se siente más campesino que mapuche? ¿Qué es para usted ser mapuche? ¿O se siente mapuche? No sé, mapuche o winca que dicen, para mí que casi viene siendo casi lo mismo nomás, po. Es que nada más que la diferencia que el campesino es diferente la vida que lleva con el de ciudad. El de ciudad sí ya tiene otro estilo de vida llevan, pues. El campesino ese está más basado al campo, todas las cosas, la misma alimentación, el aire, todo. Y entre el campesino chileno y el mapuche campesino, ¿habrán diferencias? Yo creo que diferencia habrían, pero sería más de color nomás casi, porque el otro poquita diferencia sería la piel también, que la piel blanca es más
como que más sencillo podía ser o que no tanto, pero el campesino como que lleva la piel un poquito más dura, una cosa así, más resistente. Ese, esa es la diferencia que le hallaría. Pero antiguamente participaban en ceremonias mapuche, en Guillatún. Sí, sí, ese guillatún, ese es una cosa antigua, pues eso de mis abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, todo eso. Eso participaban siempre. Esa es una religión, po, una religión campesina ese, de los antiguos. Y todavía lo realizan, po. Y ahora está más modificado, sí, porque antiguamente se usaba la carreta y el caballo, pues ese era el medio de transporte que había. Y ahora no, pues ahora como todos andan en vehículos, ahora más hacen junta de vehículos que de carreta o de caballo. Ahora la gente ya no cría animal, como ya está vendiendo toda su tierra, ya no tiene dónde criar animal. Y por eso que los animales se están perdiendo y ya la carreta ya no se usa, po. Y antiguamente se hacían las ramas con pura carreta, po. Igual se hace para cualquier cosa el caballo, ese era el auto que había. Para ir a hacer una compra por ahí o para ir a llevar algún mensaje, porque antes como no había teléfono, así que para mandar un aviso o ir a buscar alguna información de un lado a otro, ahí estaba el caballo, para eso era el caballo. Ese era el medio de transporte más rápido. Y la carreta esa era para cargar carga, para llevar carga y para traer carga. Entonces ese era el movimiento que había. ¿Y antes usted tiene recuerdo de haber participado en alguna ceremonia cuando era más niño? Sí, ahí donde hacen el guillatún, ahí antes participaba siempre, no con creencias, sino que nada más para acompañar a mis padres, nomás, porque a mí me tocaba el trabajo de hacer eso, para hacer la ramada, juntar las ramas, juntar la leña. Después había que cargar el carro para llevar las cosas para allá. Y había que llevar roquín también para ir a trabajar allá, porque allá para hacer la rama había que trabajar todo el día. Así que todo en ese trabajo me tenía que hacerlo. Tu papá hablaba más en mapudungun, ¿no? Sí, algo entendía mi mamá entendía más, pues mi papá igual entendía, pero aquí entre ellos casi poco conversaban, a veces conversaban cuando estaban de buena los dos, ahí conversaban algo, pues. Y a veces solían estar medio peleados y por ahí no, casi poco se hablaba. ¿Y ahí eso de las creencias usted en algún momento creyó? Eso del guillatún casi nunca he creído, pues. Hasta ahora no creo nada tampoco, ahora como menos participo, menos creo. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ¿qué cree la gente que va al Guillatún? La gente como tienen su creencia, como dicen que adoran su Dios, dicen, así será. Si por ahí participan y antes se usaba el mudai, pues ahora la gente casi ya lleva mudai nada más para muestra nomás.
dice como que le perdió ahí el brillo porque Sí, todo lo que era antiguamente, todo se está perdiendo. Sí, ahora es más para la foto, dice. sí, ahora más para la foto nomás. Pues. Y antes no, pues antes era más, como ser, era más natural lo que se hacía antes. Pues. Ahora más van, pero más van a compartir, así nada más por cumplir nomás andan. Y antes la gente creía en eso, por eso que todas las cosas lo hacía de mejor forma. Oiga, don Teo, si nos puede igual conversar sobre el volcán. ¿Qué significa para usted el volcán? El volcán yo lo veo como un compañero más nomás, pues. Porque de que llegué a tener conocimiento yo lo estoy viendo y hasta ahora, pues. Así que ahí lo veo como un integrante más nomás. ¿Y conversa con el volcán? De conversar casi no, como él tiene su manera de tratarse y yo por mi lado también, así que no hemos conversado, pues, alguna vez será y no sé. Y para acá, para el territorio, porque usted igual a veces, como mirando el volcán, de repente nos contaba de que le saca la foto ahí, como va a estar el día, cómo Sí, se viene el tiempo. eso sí, porque cuando va a llover anuncia, pues. Como ser ahora está anunciando porque está botando vapor y se le está llegando las nubes. Eso es cuando es porque está anunciando lluvia. Lo único que tengo conocimiento un poco que cuando va a haber terremoto grande, el cielo siempre se oscurece más, po. Como se tapa de nubes. Porque para el 60 dijeron que estuvo nublado, po. Como 2, 3 días seguro tiene que haber estado nublado, pues. Igual para el 2010 también estuvo nublado, como 3 días estuvo nublado. Así oscuro la nube, pues no. Estaba bonito, caloroso, pero no despejaba nada. Y cuando hace las erupciones, también avisa, ¿no? Sí, avisa siempre porque empieza a echar ruido, empieza a temblar, empieza a botar vapor a veces, fuego de a poquito. Igual anuncia, pues no es que pega el cuetazo de una, sino que anuncia, avisa primero. Y ahí la última vez que fue la erupción, ¿cómo fue? Se vio acá, me imagino que lo vio en... Sí, esa vez lo vi bienazo porque estaba justo que tocó estar despejado. Y eso ahí Sí. fue temprano, yo todavía no estaba acá. No, esa vez fue ¿qué hora fue? Como la hora no me recuerdo, pero fue como, tiene que haber sido como las 2 de la mañana, tiene que haber sido una cosa así, pues. No me acuerdo la hora, pero fue en la noche, como a medianoche, después de medianoche parece que fue. Porque yo estaba durmiendo y de repente sentí un ruido así fuerte, como que algo que se movía, como que algo estaba pasando, pues, y ahí desperté con ese ruido, pues. Y ahí cuando desperté ahí empecé a pensar pues, qué cosa estará pasando, un ruido tan fuerte, parecía un camión grande que se está moviendo debajo de la tierra, parecía una cosa así, porque tiritaba la tierra. Y ahí después miré por la ventana y ahí estaba rojito el volcán.
Y ahí con los terremotos y el tregua aquí, con las piedras. ¿Cómo lo ves? El terremoto ese le tengo más miedo porque como estoy aquí más cerca del cerro, póngale que se derrumbe una parte. Sí, no, así, no pasando nada, no le tengo nada miedo, pero los terremotos grandes sí, pues, de 8 grados, 9 grados, esos son más peligrosos. Pero de 7 6 no, ahí no pasaría nada. Porque usted me dice que cuando era chico acá, todo esto que ahora vemos como bosque tupido, esta era pura tierra, ¿no? Pues se había desprendido del terremoto del 60, ¿no? Sí, del 60 sí, en esa parte allí estuvo pelado hartos años, y después empezaron a crecer los arbustos, los arbolitos y al final se tapó lo que estaba pelado, pues. Poco hay caminado por arriba. Y cuando ha ido para arriba, ¿qué va por alguna razón en especial? Antes fui para arriba porque solía ir a buscar coligüe arriba cuando estaban esos coligües gruesos, verdaderos coligües. Y después pasó no sé qué cosa, pasó que florecieron los coligües. Y ahí como florecieron y al final se secaron. Así Pasa que ahí cuando eh, no es cosa que algo de malo viene, pues, está anunciando algunas cosas que viene, pues, algo de malo. ¿Qué vino ahí en ese entonces? Y después vino esa plaga de ratones, pues, porque hasta los pescados estaban saliendo con ratón, decían, pues. Así que, O sea, salían a pescar y pescaban ratones. sí, o sea que los pescados comían ratón, pues. Entonces los que pescaban sacaban el pescado, entonces después cuando lo abrían ya el estómago del pescado tenían los ratones. Así decían, pues yo no alcancé a comer como yo no salía a pescar así, ¿no? Pero me contaron así porque así estaban saliendo los pescados. Así que eso pasó, pues. Sí, ¿usted era más chico? ¿Era más jovencito? Sí, pero más, eso hace añazos, por ahí como 15 años atrás, harán, pues 20 años atrás más o menos. Hace años que florecieron los coligües y se secaron todo porque más antes cuando estaban los coligües buenos, ahí la gente como para acá siempre el trabajo es escaseado, la gente se mueve nada más, de alguna forma se las rebusca y ahí tiene para sobrevivir. Así que en esos tiempos cuando los coligües estaban bonitos, la gente empezó a vender coligües, pues entonces la única pega que había, pues, Sí, atrás. que los que venían a comprar, no sé de qué lados venían, pues tal que venían camiones que venían a establecerse en alguna parte por ahí, entonces Ahí está, ¿no? ¿El mismo de ahí? la gente buscaba el coligüe de alguna forma, lo bajaba al bajo y después lo en carreta lo carriaban donde podía llegar el camión. Pues así estuvieron trabajando hartos años, las personas que no sé cuánto, 40 pesos pagaban por un coligüe, pues. Eso como en 40, los 90, en los 80, dice. sí, tiene que haber sido en los años 80 para adelante. Ahí se vino las vacas flacas, tuvo más. Sí, sí, esos tiempos estaban las vacas flacas, pues, porque el gobierno también que el país no estaba muy bueno. Entonces el país está medio escaseado de moneda, así que de alguna forma había que sobrevivir, pues.
porque yo desde que llegué a conocer, lo poco que conocí, había harta escasía porque yo solía andar a pata pelá, pues. Después cuando estaba en el colegio tenía como 10 12 años parece, sí, como 10 años parece tenía cuando llegué a conocer zapatos, pues. Porque hacía patita solíamos ir al colegio, pues. En las mañanas, heladas las mañanas, cuando las heladas caían grandes, caían las heladas. Así que a pata pelada teníamos que salir para allá, pues. Eso me acuerdo, pues. ¿Le gustaba ir al colegio? Sí, algo, no mucho, pero como había que ir, así, como los padres eran medio exigentes, así que teníamos que hacer juicio nomás. ¿Y cómo era en ese tiempo la Que escuela? quiera o no quiera, por obligación había que ir. Si era medio exigente era en el colegio, porque las profesoras, a mí nunca me tocó una profesora mañosa. Mi hermana decía que le había tocado una más mañosa. Y no sé a quién, otros me contaban que le tocó la profesora más mañosa, porque habían como 3, 4 profesoras parece, y todos no eran lo mismo, porque a un curso le tocaba uno y otro curso le tocaba la otra, sí, que algunas eran más mañosas que otras. Y discriminaban uno en ese tiempo en el colegio, ¿no? No, como éramos poquitos los estudiantes, así que casi no tanto. Porque no había tanta revueltura, porque más éramos campesinos que estábamos en el colegio. Así de ciudad casi andaban, pero algunos andaban esos estudiantes de ciudad, más eran campesinos nomás. Dicen que la gente que venía de ciudad era como más miradora en menos. Es que como que ellos tenían otro estilo de vida, una cosa así, pues no es lo mismo que la ciudad con el campo, no es lo mismo. Toda la forma de vivir poquito hace diferencia, pues. No es lo mismo. Entonces, en esos años era más campesino lo que. Porque en Coñaripe también habían colegios. Y acá yo estudié aquí en el colegio aquí de la Misión. Y ese era más campesinado. ¿Qué serán las monjitas los que lo tenían, no? Sí, las monjas, sí. ¿Cómo lo hicieron acá con su familia, con su papi y su mami? ¿Cuándo empezó a ponerse más ciudad o a dejar de ser tan campesino? Ya hace varios años ya, pues. Porque de que se entregó las tierras, se le entregó la tierra a los campesinos, de ahí ya empezaron a vender terreno la gente. ¿Cuándo fue eso, don Teo? Esa entrega de terreno parece que fue el 1980 parece que fue, pues. Porque el 82 se le entregó los títulos. Y después de los títulos tienen que haber pasado unos 3, 4 años, tienen que haber pasado así algo tranquilo, pues de ahí ya empezaron a vender terreno la gente. Y de ahí ya empezó a avanzar, las casas, porque antes había menos casas, estaban más raleados estaban las casas. Y de ahí ya empezaron a construir más la gente, empezó a llegar más, año por año.
Y así empezaron a vender más terreno también. ¿Y ustedes no tuvieron problema con eso cuando con el tema de la división de tierra? No, porque mi papá y mi mamá sacaron su partecita que le correspondían, así que... Y hasta ahora todavía lo seguimos conservando, po. La poca familia que somos. Y usted ahí como cuando empezó a llegar nueva gente, ¿cierto? Con comprar tierra y todo eso, ¿cómo fue viéndose los cambios? ¿Qué le llamaba la atención ahí? Sí, porque ¿Venían con otras mañas? es que que está llegando más gente nomás, po. Y hay menos tranquilidad, porque antes era más tranquilo, pues uno podía dejar la casa sola todo el día y no pasa nada. Y ahora no, pues ahora ya no se puede dejar la casa sola porque anda más gente, pues, y la gente todos no andan con buen conocimiento, porque algunos siempre andan mirando el descuido, pues dónde pueden descuidar algo para estirar la mano. Entonces por eso tiempo a tiempo hay menos tranquilidad, pues. Uno lo poquito que tiene que cuidarlo, y así que como todo cuesta uno para tener algo, tiene que sacrificarse para llegar a tener algo, pues uno tiene que cuidar lo poquito que uno tiene. ¿Y usted cómo se imagina, cómo se imagina, delante hablábamos de que están cambiando las cosas, con 20 años ver los cambios y todo eso? Sí, pues si todo así como va pasando el tiempo, así va el cambio. ¿Y usted cómo Sí, se imagina aquí en sí, 20 años, aquí sí. el Tregua, el río? Y yo lo que pienso, así como está la cosa ahora, yo lo veo que más va a haber más gente que tranquilidad, pues. Porque aquí a mis vecinos casi todos están vendiendo, están haciendo población, y esas poblaciones que a 20 años más no sé cómo van a estar. Y nosotros aquí con mis hermanos no estamos como para vender terreno, porque debemos conservar lo poquito que lo pertenece. Así que en una de esas que nosotros nos lleguemos a estar, ahí van a estar mis sobrinos, y ellos están con otra mentalidad, y hay capaz que le van a darle la lecera de vender el terreno. Si lo vende ya van a llegar otras personas, y esas otras personas ya van a traer más personas, así que al final se va a volver casi puro pueblo, imagino yo, pues. ¿Lo han conversado ahí con sus sobrinos? No hemos conversado nada, pues, pero ellos como son nuevos, así que vienen con otra mentalidad, no de conservar de lo que hay. Eso lo pienso aquí a 20, 30 años más, no sé cómo va a estar la vida, pues. Pero si usted está vivo, va a mantener todo igual. Sí, pienso mantenerlo igual, pero mis vecinos, no sé en qué forma me van a tener para poder estar tranquilo yo, pues. Y allá donde vive su hermano, donde vivo yo, ese terreno igual lo ve ahí mantenido igual con el Sí, tiempo. sí, pues, pienso mantenerlo hasta donde más se pueda, pero si ahora, si el pueblo avanza, y después ya me van a empezar a exigir que va a tener que de vender esa parte, pues. Usted tiene ese miedo. Sí, ese miedo tengo, porque el pueblo como va avanzando, tiempo y después van a llegar los ricachones, los de plata, entonces, y eso van a venir a instalar cualquier mercado grande, pues entonces
Entonces el terreno de a uno lo van a ir achincando hasta más no poder, pues. Entonces uno al final lo van a empezar a aburrir hasta que de sacarlo de alguna forma de ahí donde de la parte que a uno le pertenece. ¿Y usted cree que se puede hacer algo al respecto? Yo creo que todavía había algo que la gente se pudiera unirse más por los campesinos. Pero el otro detalle que los mismos campesinos están de vender su tierra, pues sí, ¿qué más pueden hacer? ¿Y eso usted lo ve como porque quieren la plata o porque no hay manera de Sí, porque la vía? sí, porque como la vida está cara y ahora está todo basado a plata, así que la plata para trabajar y trabajo casi no hay tampoco, así que por eso la gente está hallando esa opción, pues, de vender su tierra para poder hallar la plata más fácil. Entonces así no trabajan poco, pero tienen plata. Pero lo malo es que la plata es como el agua, pues. Si no se cuida va pasando. Así que ahí donde el terreno está pasando susto. Y no lo tienta eso de la plata, porque estos terrenos igual son harta hectárea y Sí, pues de que debe valer harto este terreno. sí, pues todos los terrenos tienen su valor, porque tiempo a tiempo está teniendo más valor, porque todo lo que tiene el terreno, al final con los años, eso no, en otra parte no se va a ver, pues. Entonces ahí donde el terreno tiempo a tiempo está teniendo más valor. Por esa parte no estoy de acuerdo como de vender tierra. Porque esta tierra que donde me pertenece, esto eran de mis abuelos, tatarabuelos. Y ellos en esos años no estaba esta cuestión de venta de terreno. Ellos vivían de su trabajo nomás, de la siembra, la crianza. De eso nomás se vivía, por eso que antes se sembraba harto trigo, harta papa, de todo. Entonces con eso se pasaba el año tranquilo, pues. No se compraba las cosas. Igual había molino, pues entonces cuando se cosechaba el trigo después ya se iba a moler, pues. Entonces con esa molienda ahí se hacía la harina, la harinilla, como siempre se criaba chanchito, entonces ahí salía la harinilla para el chancho. Salía el alimento para el perro también. ¿Y dónde está el molino? Molino, allá al Lanco parece que había un molino, pues. Ah, tenían que pegarse Sí, el viaje para allá, po. sí, no era nada fácil, pues. ¿Y en ese tiempo había micro para allá? ¿O cómo lo hacían para transportarse para allá? No sé cómo lo hacían, porque algunos iban en carreta, cargaban su carro, pero tenían que andar casi unos 15 días o 20 días, tenían que salir para allá. Así que después que iban a hacer su molienda, ahí después llegaban con su carga, pues. Así me contaba mi papá, pues.
de niño veía a su papi Sí, haciendo esos viajes. sí, así lo hacían, pues. ¿Y usted se acuerda el nombre de su abuelo? De De mi, la ab- abuela, el abuelo. mi abuelo, los que eran de este sector, mi abuelo ese se llamaba Teodoro, pues, y mi abuela parece que se llamaba María. No me acuerdo mucho, pero algo así parece que era. Y los apellidos. El apellido era, mi abuela era Chihuaycura y mi abuelo ese era Curilem. Así que, y allá por parte de mi mamá, mi abuelita era, mi abuelo era Huenullanca y mi abuela era Antimilla. Pero el nombre no, mi abuelo parece que se llamaba Francisco, po. Y mi abuela no sé cómo se llamaba. Y eso poco me acuerdo. Han pasado tantos años. ¿Y usted los conoció? Sí, mi abuelita sí, mi abuelo no. Y acá, pues, en esta parte, conocí mi abuelo nomás y mi abuelita no sé si lo alcancé a conocer o no, porque ella murió joven. Así que ahí no lo alcancé a conocer muy bien, pero no sé si lo vi o no lo alcancé a ver ahí, no me acuerdo. Y aquí la gente cuando se enfermaba, cuando pasaban accidentes, ¿cómo lo hacían antes que no había hospital ni lugar para... Porque antes como estaban las monjas ahí, donde está el colegio ahí, en la misión, ahí ese era el colegio de las monjas, así que las monjas, eso tenían medicamentos, po, porque esas servían como de farmacia. Esa era la farmacia más cercana que había. Entonces cualquier medicamento que se necesitaba, había que ir a consultar ahí, pues. Entonces a veces no estaba el medicamento, pero las monjitas como tenían contacto en otras partes, así que por ahí mandaban a pedir y así que así llegaban los medicamentos acá. Aquí el tema, que cuando veníamos para acá vimos que tienen hartas máquinas. ¿Cómo? Eso es parte también del tema que decía que la gente vende tierra, ahora quiere plata. ¿Cómo va el Sí, tema ahí del sí. humedal? Todo eso donde está la máquina y para allá, todo eso era humedal, pues y este humedal llegaba juntar con el río, hasta allá el puente llegaba. Estaba así el humedal para acá. Entonces de que llegaron las máquinas empezaron a destruir y el humedal se fue desapareciendo y ahora le instalaron un basurero encima del humedal y el humedal todavía está vivo. Esta es la agüita del humedal que era. Sí, pues todas esas máquinas, eso viene por parte de plata, pues. Porque el dueño terreno ese deja arrendado su tierra para que trabajen las máquinas, pues. Entonces así recibe la plata fácil. Y si no hubiera sido así, ese humedal que se perdió ahí, ese habría estado entero. Y ese terreno hubiera estado en otras manos, no sé cómo habría estado, pues habría pasado lo mismo que no, pues no sé. Como llegó en esas manos donde está, así que ahí, por eso se perdió el humedal. ¿Y es peligroso que se pierdan los humedales? Sí, teniendo buen conocimiento, sí, porque se pierde toda la vida natural toda esa vida que hay en el humedal. Como ser ahora las ranas no cantan, pues ya antes era normal de que pasaba como las 4, parece, me recuerdo yo que ya empezaban a cantar las ranas, las 4, las 5 cuando
tiempo Es que verano, nada más cuando que- calentaba el agua, el barro, de ahí ya empezaban a cantar las ranas, pues así que ahí le daban toda la tarde, pues, hasta la noche, como después uno quedaba dormido y ahí no sabía hasta qué hora cantaban. Y así que eso se perdió, pues. Igual el otro, ¿cuánto que se llama? La gallareta, ese era el otro que también cantaba, pues. Ese también le gustaba el Gualbe, pues. Porque ponía su pichana encima la laguna y ahí cantaba, pues, y ahí hacía retumbar todo lo que era Gualbe, pues. Tocaba fuerte, pues. De lejos se escuchaba. Y ahora no, pues ahora no se perdió todo. Ese pajarito se perdió, pues ahora no se conoce. Si ahora le dicen gallareta, ese wutwute, ese le dicen gallareta, pues es otro, pues algo parecido es, pero es otro. La verdadera gallareta ahora no se conoce, perdió de verdad. ¿Y esa se comía? Si el que lo quería cazar, lo cazaba y lo comía, pues. Si era igual que ese que de monte, pues, casi lo mismo. Es que el de Walve era más alto, pues, tenía las canillas más largas. Y la pichana también era más largo de pichana, pues. Y este otro de monte es más corto, más bajo, más chico. El color es casi lo mismo, pero es diferente. El puma ese siempre ha sido como puma nomás. Yo de que lo conozco siempre ha sido así. Sí, la diferencia que hace que algunos son más grandes, otros son más chicos, más delgados, algunos son más anchos. ¿Usted lo ha visto? Sí, pues yo siempre lo he visto. Casi todos los años lo veo. ¿No le viene a comer las ovejas para acá? Sí, pues siempre me molesta. Y aquí los perros los corretea, pues ahí se espanta. Viene a buscar lo suyo. Sí, viene a buscar su ganancia. Por eso le decimos socio, porque trabajamos a media. Así que lo más importante sería que la salud lo siguiera acompañando. Trabajar una chiquita del Pegua. Sí, sí, no estaría nada malo, pues. Malo no estaría. Sí, ahí haría mi vida más, un poco mejor, diría yo. Y se puede secar el río, se puede... Sí, podía secar el río, podía reventar el volcán y no pasaría nada. Y así solo, cualquier cosa puede que pase. ¿Y a usted le gusta vivir solo? ¿Le gusta así? En ciertos momentos sí, pero hay momentos como que uno no se siente muy bien por estar solo. Y siempre falta quien en cualquier cosita de que lo acompañen o de que le ayuden algo. Igual para mover la olla, igual como que falta una mano más. Igual para criar los animalitos también hace falta una mano más. Así que ahí estamos con la esperanza que alguna vez llegará o no llegará. Sí. Yo creo que hay que salir a caminar un poco más, parece. Puede que salte algo. Lo que le falta, salir a traficar. Sí, sí, eso parece, sí. Sí.